Las instituciones madrileñas han sido siempre impulsoras de la investigación astronómica en toda España, ocupando un lugar relevante en el desarrollo de la astronomía nacional desde el siglo XVI. Dos de las grandes universidades madrileñas, la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma, han jugado un papel importantísimo en el desarrollo de la investigación y de la docencia de la astronomía y han permitido a muchas mujeres el desarrollo de sus carreras científicas dentro del mundo académico. La antigua Universidad de Alcalá de Henares, actual Universidad Complutense de Madrid, tuvo desde su origen la astronomía en sus temarios prioritarios. Actualmente, la Universidad Complutense cuenta con un observatorio astronómico en el que se divisan dos cúpulas blancas que albergan telescopios de 11 y 12 pulgadas e instrumentación apropiada para que los alumnos lleven a cabo sus prácticas y desarrollen sus investigaciones. Los años en que yo salí, del 67 al 72, sí había mucha diferencia. En las universidades, estaba en Cambridge, Lieja, se hacía astrofísica, investigación y docencia. Sin embargo, en España no había. Pero eso ha cambiado mucho y actualmente, y hace ya bastantes años, nuestros alumnos son tan buenos o mejores que los que estudian en el extranjero. Muchos de los que han terminado aquí han ido luego a hacer su doctorado a Francia, a París, o a Inglaterra, y todos están muy bien preparados, incluso Estados Unidos. Hemos tenido alumnos que han ido a hacer a Harvard, a hacer sus estudios, y todos están muy bien preparados, al mismo nivel que pueden estarlo en universidades extranjeras. María José Fernández Figueroa obtuvo su doctorado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense en 1972. Entre 1968 y 1972 realizó un periodo de formación con una beca en las universidades de Lieja, en Bélgica, y Cambridge, en Inglaterra. Durante 35 años de profesión ha contribuido a la consolidación del Departamento de Astrofísica de esta universidad y a la formación de varias generaciones de astrónomos. Fue la primera mujer profesora titular de astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Lo mío es astrofísica estelar. Yo trabajo estudiando estrellas análogas al Sol, estrellas que tienen actividad, que tienen manchas, que tienen protuberancias, fulguraciones, pero claro que es más difícil estudiarlas porque el Sol es la estrella más cercana que tenemos y entonces es muy fácil y tiene una superficie extensa, mientras que las otras estrellas son puntuales. Entonces necesitamos técnicas de observación distintas para poder detectar los mismos fenómenos que detectamos en el Sol. En el Sol una mancha, simplemente con proyectar su imagen en una pantalla ya vemos la mancha. Sin embargo, en el caso de las estrellas, que son puntuales, pues tenemos que hacer observaciones fotométricas para ver cómo disminuye la luz por la mancha, o espectroscópicas para ver cómo afecta al espectro la presencia de la mancha, o ver las protuberancias o las fulguraciones. Su tesis doctoral estuvo centrada en el cálculo de las abundancias de estrellas. La búsqueda y estudio de planetas extrasolares en órbita alrededor de estrellas lejanas es, en nuestros días, uno de los campos más vanguardistas de la astrofísica. El cálculo de las abundancias químicas en las estrellas es esencial para comprender mejor los procesos de formación de los planetas. La detección de planetas extrasolares se realiza tanto por métodos fotométricos como espectroscópicos. Hoy día lo que necesitamos nosotros son buenos observatorios, y en España tenemos dos, sobre todo el Observatorio de Canarias y el de Calar Alto, y luego para utilizar las observaciones lo que necesitamos son buenos ordenadores para procesar las imágenes que tomamos en los observatorios y hacer nuestros cálculos, y disponemos de muy buenos ordenadores y de buenos telescopios. También tenemos acceso a los telescopios del ESO, del Observatorio Europeo Austral, y tenemos acceso a cualquier observatorio. Y luego nosotros tenemos ordenadores en los que podemos perfectamente procesar todos los datos. Las cosas han cambiado, pues, completamente. O sea, ahora uno puede hacer una tesis, no sé si una tesis, pero muchos trabajos de investigación sentándose en el ordenador y buscando datos, cogiendo Aladdin
donde tiene multitud de datos. En Estrasburgo, en Vizier, tiene de todas las estrellas, objetos en distintos rangos de longitud de onda, para los distintos observatorios espaciales, y entonces eso, simplemente sentado delante del ordenador, uno tiene acceso a multitud de datos. Elisa de Castro Díaz obtuvo la licenciatura en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1975 y el grado de doctora en Física en 1981 por esta misma universidad. Desde 1976 ha desempeñado labores docentes en el Departamento de Astronomía de la Universidad Complutense y desde 1984 es profesora titular. Me doctoré fue en el año 81. Las diferencias fundamentales son meramente cómo trabajé yo. Yo hacía los cálculos con una calculadora, nada más. Yo representaba una gráfica, en una gráfica necesitaba un delineante para que él me trazara las curvas bien, cuando quise editar ya la tesis y presentarla. Y bueno, pues eso era todo mi trabajo. Yo tenía montones de datos, me iba sumando y haciendo las cuentas uno a uno, iba viendo el espectro y señalando cuáles eran las líneas que estaban destacadas y yo quería estudiar, como he dicho antes, eran el ultravioleta, midiendo los flujos, pero esto con unos listados que me proporcionaban de la estación de satélites, me proporcionaban los datos del listado y yo prácticamente sumaba y luego con los números hacía, como digo, esas representaciones, puntitos a mano, y luego hacía los cálculos del modelo con una calculadora. En la última etapa ya era una calculadora de tipo programable. Podíamos utilizar el centro de cálculo, pero no merecía la pena porque en mi caso tendría que haberme pasado toda esa multitud de datos que me proporcionaban en la estación de seguimiento, tendría que haberla pasado a fichas o a cintas que pudieran leerlas en el centro de cálculo, y había muchos problemas de compatibilidad de sistemas, etcétera, y entonces eso demoraba todavía más el trabajo. Entonces yo prefería hacerlo prácticamente solo a mano, podríamos decir. Entender la formación y evolución de las galaxias es sin duda alguna uno de los grandes retos de la astronomía actual. La acumulación observacional de datos de gran calidad en los últimos años nos permite explorar con gran detalle las propiedades de las galaxias cercanas y, con creciente precisión, la naturaleza de estos objetos. Pues en este momento yo me he dedicado siempre a estudiar estrellas, estrellas de tipo solar, estrellas que tienen actividad, que tienen manchas como el Sol, que tienen fulguraciones, y estrellas similares al Sol en las distintas fases de su vida. Y un poco ahora quizá me he extendido en ese sentido, en el de estudiar las estrellas, a dedicarme a más estrellas también de poca masa, pero sobre todo centrándome en las regiones en que se forman las estrellas, hacer un estudio en esas regiones de formación estelar, los distintos tipos de estrellas que uno puede encontrar para relacionarlo, bueno, pues según sus edades, con la estructura que tiene la nube de la región de donde se han formado, y bueno, está enfocado ya en un aspecto como más amplio. Se necesitan datos, hasta ahora yo he utilizado sobre todo datos de observaciones en el rango óptico, pues para esto ya tenemos que meternos y utilizar observaciones de los satélites de rayos X fundamentalmente, que nos proporcionan mucha información.
también observaciones por debajo del óptico, en longitudes de onda mayores, en longitudes de onda de rojo, lo que se llama en el infrarrojo. Y entonces también un poco me he extendido a esos rangos en los objetos a estudiar y en los métodos para estudiarlos. En la actualidad, Elisa de Castro es investigadora principal de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre caracterización de poblaciones estelares en regiones de formación estelar. Actividad que compagina con la docencia en el Departamento de Astrofísica de la Universidad Complutense. La base va a estar en lo que se hace en el momento de la formación, en los 15, 16 años. Si no se mejora eso, nunca vamos a conseguir que la gente se interese por las carreras científicas. Ya quisiera yo haber nacido en esta época y tener esas oportunidades. Ahora es muchísimo más fácil, no hay ningún problema, tienen especialidad. Una vez que tienen la especialidad, disponemos de becas para que hagan el doctorado, no tienen ni que irse fuera. Una vez que son doctores, recomendamos que hagan un postdoc, eso ya en el extranjero, y después pues hay muchas posibilidades, el sistema Ramón y Cajal, el Juan de la Cierva, muchísimas. Ahora necesitamos alumnos y no encontramos. Tenemos becas y no tenemos alumnos aquí, o alumnas a quien dárselas. Actualmente existen en España muchas ofertas formativas en el ámbito de la astronomía. El programa de posgrado interuniversitario en astrofísica incluye titulaciones de máster y de doctorado que se impartirán en las universidades Complutense y Autónoma de Madrid. Su objetivo fundamental es proporcionar a las nuevas generaciones de astrónomos una formación actualizada en las distintas áreas de la astrofísica y de la cosmología, con vistas a una carrera investigadora. En este máster participa Ángeles Díaz Beltrán, que en 1987 se incorporó como profesora titular al Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Mi interés es más bien tardío. Yo cuando estudiaba no tenía pensamiento de estudiar astronomía, es un interés que me surgió después. Mi interés estaba en la física y realmente mi interés aparece porque cuando ya estoy terminando la carrera, a la hora de escoger una especialidad, pues me pareció que la astrofísica tenía muchos elementos interdisciplinarios y esto está relacionado con el hecho de que todo lo que podemos saber de un astro viene del análisis de la luz que recibimos de él. Entonces, para obtener información solamente de la luz emitida por un cuerpo, pues uno necesita usar muchos conocimientos y muchas ramas de la física. No solamente una, sino realmente muchas. Y eso es lo que me llamó la atención, y eso es lo que yo quise estudiar. Ángeles Díaz Beltrán obtuvo la licenciatura en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1977. Y luego decidió viajar al extranjero a estudiar un máster de astrofísica en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Primero fui a Estados Unidos y estuve en la Universidad de Yale, que es donde yo hice mi máster. Entonces estuve allí 2 años, casi 3, y bueno, mi experiencia fue muy positiva. Primero porque recibí mucha ayuda, yo fui allí sin tener financiación y bueno, realmente llamé a la puerta y les dije que quería trabajar, que quería seguir estudiando y todo fueron facilidades. O sea, entonces, desde ese punto de vista, mi experiencia fue muy positiva. Yo creo que es más competitivo allí, por lo menos a nivel de estudiante graduado, de estudiante que ya está empezando a hacer su tesis, empezando a hacer investigación. Pero bueno, por otra parte, pues un ambiente muy internacional, o sea, había estudiantes de muchos países. Y sí puedo decir que quizá la competitividad de los estudiantes entre ellos y en el propio sistema, y para mí en aquel entonces también era una diferencia de medios de estudio, de medios
de bibliotecas, de medios de computación, yo sí que noté diferencias, pero también es cierto que yo aquí estaba estudiando a nivel de licenciatura, que es un nivel diferente. La calidad de la formación en el ámbito de la astronomía en España ha ido perfeccionándose cada vez más y se ha puesto al nivel de los países europeos. Las universidades españolas cuentan hoy en día con instrumentos muy avanzados y grandes telescopios para llevar a cabo las observaciones. Pues yo me dedico a la astrofísica extragaláctica, que suena como de ciencia ficción, pero se refiere a que me centro en el estudio de galaxias diferentes de la nuestra. Y en particular ya hace bastantes años que mi atención está en el estudio de la composición química del gas en estas galaxias. Y esa composición química en realidad es la composición química de esos objetos en el tiempo en que los estamos observando, en esa época, porque el gas es algo que está brillando, digamos, por el efecto de estrellas que se han formado recientemente. Entonces este es un estudio que hacemos a través de lo que llamamos espectroscopía. Entonces obtenemos los espectros de este tipo de objetos y de este gas que emite, y a partir de ahí, del análisis de esos datos, podemos obtener cuáles son los elementos químicos que hay ahí. A mí me interesa cuáles son esos elementos químicos, en qué proporciones aparecen y cómo es que llegan a tener esas proporciones. ¿Cómo explicar esto dentro del contexto de la evolución de las galaxias? La Universidad Autónoma cuenta con un observatorio astronómico donde se encuentra el gran telescopio Jerónimo Muñoz, disponible para que los estudiantes lleven a cabo sus prácticas de astrofísica. Tiene un espejo de medio metro en la base y otro secundario donde llega la luz a través de una apertura. A través de una cámara se recoge la imagen del objeto que se quiere estudiar. Es una imagen digital que los alumnos pueden medir, tratar y analizar. Yo creo que es una de las ramas de la física donde ha habido una explosión. Desde el punto de vista, ha habido una explosión de los recursos disponibles, ha habido una explosión de la calidad de la investigación que se hace. Ha habido también, de todas formas, esto refleja un poco la situación internacional, porque nunca en la historia de la ciencia yo creo que se contaron con tantas expectativas de tener un número tan tremendo de datos sobre objetos del universo cada vez más lejanos y cada vez, digamos, más próximos a su nacimiento. Esta cantidad de datos que seguramente va a suponer un cambio total en nuestras concepciones que tenemos sobre el origen del universo y cómo se han formado, pues, los planetas, las estrellas, las galaxias, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Esto, pues, va acompañado también, pues, por ejemplo, del vuelco que hay también el interés que hay en estudiar el origen de la vida, ¿no? Esto es el origen de lo que hizo posible las condiciones necesarias para que la vida se desarrollase. Y entonces, pues, en estos momentos a nivel internacional hay una explosión de desarrollo instrumental, de nuevos proyectos, tanto desde la Tierra como el espacio, un auténtico boom de tecnología. Y España no está ni mucho menos al margen, sino que, pues, esta vez está plenamente inmersa en este acontecimiento, este acontecimiento de la historia de la astronomía y de la historia de la ciencia en general. Rosa Domínguez Tenreiro comenzó su trayectoria académica en la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo la cátedra de astrofísica en 2001, en su departamento de física teórica. Pues trabajo en astronomía y trabajo más bien en aspectos teóricos de la astronomía. O sea, no me dedico, sobre todo me dedico a computación. Entonces, lo que tratamos de hacer, la gente de mi grupo de investigación y yo, es entender cómo se han formado la estructura a gran escala del universo
y cómo se han formado las galaxias, que son las que delimitan esta estructura a gran escala del universo, a partir de las condiciones iniciales, de pequeñas fluctuaciones, como eso de una forma natural pues ha llegado a convertirse en las galaxias que observamos hoy día. Y bueno, para ello pues utilizamos simulaciones numéricas y, como ustedes habrán podido ver, en parte hacemos cálculos en el Centro de Computación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid. También hacemos simulaciones en otros centros internacionales, europeos. El Centro de Computación de la Universidad Autónoma de Madrid dispone de servidores multiprocesador para realizar cálculo científico de alto rendimiento, al que los usuarios acceden a través de la red. Además, este centro cuenta con un laboratorio de simulación donde se pueden realizar cursos para estudiantes de tercer ciclo. Ha habido un desarrollo brutal, también explosivo, en la tecnología de computadores, en la capacidad de realizar cálculos, o sea, en la velocidad y en la capacidad de memoria de los computadores. Y también en los algoritmos, es decir, en la capacidad de programar estos computadores para resolver problemas físicos muy complicados. Entonces, estas dos cosas, tanto el desarrollo instrumental, el desarrollo de la capacidad de recoger datos y este desarrollo de los computadores, pues tiene que ir a la par. Nosotros pues estamos tratando de que vaya a la par, ¿no? A nivel internacional es un momento histórico en la astronomía. Se están desarrollando muchas ideas y nuevos proyectos europeos e internacionales que van a producir una serie de datos que abrirán nuevas ventanas para investigar tanto el origen del universo como de nuestro planeta. Es un buen momento para que los jóvenes estudiantes se acerquen a la astronomía, ahora que las universidades españolas cuentan con unos medios y unos docentes excepcionales que les auguran un futuro profesional prometedor.